Pollos, hoy os traigo ejercicios para combatir la rectificación lumbar y los dolores asociados que ello nos da. Nos vamos a poner en el primer ejercicio en cuadrupedia. La rectificación lumbar viene dada por el acortamiento de los músculos aductor oblicuo, glúteo piramidal, aductor e isquios. Y esos músculos nos hacen la puñeta haciendo que aquí haya menos de 20 grados en una medición que hacemos entre L1 y L5. Vamos a hacer el primer ejercicio bombeando hacia hiperlordosis contando 5 o 10 segundos y volviendo a una posición natural y relajada. Otra vez nos vamos a ir hacia hiperlordosis contando 5 o 10 segundos, acentuando esa rectificación que está así, la tenemos que poner así y volviendo a la posición deseada. Este ejercicio lo vamos a hacer durante 5 minutos, siempre sin hacernos daño. Chicos, para luchar contra nuestra rectificación, donde no hay curva en la lumbar, vamos a hacer la posición de la cobra, segundo ejercicio. Y para ello vamos a hacer la primera posta, que va a ser apoyando los antebrazos en la proyección del hombro. La pelvis nunca se tiene que separar. Aquí tenemos que pasar otros 5 minutos corrigiendo, como veis, esa angulación. Vamos a ponernos con brazos apoyados, donde si no levantáis la pelvis y estáis cómodos en esa posición, le estáis dando un poquito más de input a lo que es el ejercicio. Tendremos que pasar 3-5 minutos en esta posición de rectificación, estirando muy bien los rectos y los oblicuos. Chicos, tercer ejercicio, estiramiento isquiotibial. Vamos a darnos la vuelta y vamos a sentarnos. Aquí un matiz, las dos piernas hacia adelante. Los pies siempre tienen que estar intentando mirar hacia vosotros. Y desde la lumbar vamos a intentar generar mucha curvatura, empujando, 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 empujando. Una vez que estamos ahí, empezamos a bajar el mentón, empezamos a caer y nos dejamos caer hacia adelante, empujando e intentando guardar esa hiperlordosis, acentuando. Así lo que conseguimos es separar el origen de la inserción en los isquiotibiales y hacer un estiramiento que nos viene tremendamente bien. Al menos 2 series de 40 segundos. Estamos estirando las dos piernas. ¿Cuándo y cómo se diagnostica una rectificación lumbar? Se diagnostica cuando empieza a haber sintomatología, como lumbalgias o ciáticas. Será necesario realizar una prueba de radioimagen, por ejemplo una radiografía, en la que tendremos que medir el ángulo que conforma L1 y L5. Esta curvatura puede variar desde los 25 grados a los 45. Sin embargo, si cae por debajo de los 20 grados, podríamos definirla como una rectificación lumbar. Cuarto ejercicio, trabajemos la musculatura aductora. Vamos a ponernos en posición de mariposa. Juntamos los dos pies, tiramos con las dos manos hacia nosotros y con los coditos fijamos nuestras piernas. Una vez que hemos hecho eso, vamos a bajar la cabeza, vamos a intentar caer hacia adelante, empujando con los codos y manteniendo esta posición de la mariposa, donde estiramos los dos aductores a la vez, 2 series de 40 segundos. Ideal para empezar a quitar fuerza a ese aductor que nos está ayudando a tener esa rectificación lumbar. Siguiente ejercicio, vamos a plantar cara a esa rectificación. En unos meses verás cómo estás muchísimo más flexible y se te quitan los dolores. Vamos a ponernos en posición de estiramiento de glúteo y es tan sencillo como pasamos nuestro pie izquierdo por encima de la rodilla derecha. Nuestro codo derecho se va a fijar en nuestra rodilla izquierda. Una vez que estamos aquí, vamos a echar la mano atrás, muy bien colocada, y vamos a mirar aquí y vamos a generar una torsión para estirar todas las fibras que vienen de nuestro glúteo. Un ejercicio tremendamente potente porque podemos hacer una palanca con el codo y con el torso que nos viene muy bien. Vamos a realizarlo hacia el otro lado para que veáis cómo queda configurado. Pasaríamos nuestra pierna derecha por encima de la izquierda, nuestro codo izquierdo por la rodilla derecha. Y hacemos ese estiramiento, como veis. La mano deberíamos de mirar aquí porque toda la torsión viene de todo el cuerpo, haciendo un estiramiento ahora mismo del glúteo derecho tremendamente bueno. 2 posiciones de 40 segundos. Sexto ejercicio, pedazo de ejercicio de glúteo que hemos hecho. Nos vamos a tumbar boca arriba y vamos a trabajar ahora nuestro piramidal. Tan sencillo como flexionar las dos piernas y para estirar el piramidal izquierdo vamos a pasar nuestro tobillo izquierdo sobre nuestra rodilla derecha. Una vez que estamos aquí vamos a pasar nuestras dos manos cogiéndonos, si podemos, la rodilla por delante y tirando hacia nosotros. Así estamos ejerciendo en realidad un estiramiento de glúteo, pero también intentando fijarnos más en las fibras del piramidal. Para hacer el estiramiento del otro piramidal no tiene más misterio, simplemente pasaríamos nuestra pierna derecha sobre nuestra pierna izquierda y cogeríamos nuestra rodilla izquierda para estirar, en este caso, el derecho. Estos músculos intervienen en rectificar nuestra columna
lumbar y nos dan problemas de lumbalgias y dolores en el glúteo. Último ejercicio, el más cómodo entre comillas, porque vamos a dejar que el peso actúe, que la curvatura se modifique. Vamos a levantar el glúteo, por favor, arriba, y vamos a localizar esto en las lumbares, debajo de las crestas ilíacas. Este sería el pico, ¿de acuerdo? Entre T12 y lo que es L5. Y aquí lo que vamos a hacer es levantar las manos, dejándolas ahí arriba y haciendo esa curvatura en hiperlordosis. Vamos a estar en esta postura 10 minutos. Estamos haciendo un estiramiento de todo lo que son los rectos, los oblicuos, de toda la musculatura abdominal y sobre todo diciéndole articularmente a la columna que tiene que ganar esos grados para generar una hiperlordosis fingida. Esta posición se mantendrá durante 10 minutos, pero si se congestionan las lumbares y estás incómodo, sal de ella porque ya hemos llegado a tu límite. Poquito a poco, minuto a minuto, llegarás hasta esos 10 minutos. Repaso de ejercicios, tutti frutti de ejercicios. Vamos a ponernos en cuadrupedia y vamos a exacerbar nuestra curvatura, ya que nuestra espalda peca de estar recta. Vamos a hacer la posición de la cobra, ahora apoyando los antebrazos y obligando a nuestra lumbar a ganar grados en esa rectificación que tenemos, que le estamos combatiendo y le estamos dando duro. Recordar que la primera posición 5 minutitos, 3 minutitos, esta posición 5 minutos. Vamos a estirar nuestros isquiotibiales sentándonos los dos pies a la vez. Vamos a hacer un apunte de los pies hacia nosotros, intentamos ganar unos grados en hiperlordosis y nos dejamos caer un poquito hacia adelante. Ahí ya estamos estirando los isquiotibiales de una manera bárbara. Pasamos a nuestros aductores, juntamos la planta de los pies, tiramos hacia nosotros y aguantamos esta posición 2 veces 40 segundos. Vamos a estirar ahora el glúteo, acordaros, pasamos una pierna sobre la otra, cogemos y hacemos este torque, 2 veces 40 segundos. El piramidal, nos tumbamos, flexionamos las dos rodillas, tiramos, cogemos nuestra rodilla y estiraremos primero uno y luego el otro. Y por último, la acentuación de la lordosis en una posición de corrección con una toallita donde estiraremos las piernas, estiraremos los brazos y habremos terminado este tutti frutti de ejercicios. Chicos, estos ejercicios se hacen todos los días sin dolor. Recordad que si queréis más ejercicios de rectificación lumbar o problemas de dolor lumbar, os dejo por aquí una playlist de problemas lumbares, ejercicios para la lumbar, para poner la lumbar fuerte. Esto solo han sido estiramientos para trabajar la musculatura que hace que la rectificación esté ahí. También podríamos hacer ejercicios para potenciar, que los vais a ver en la playlist, y mejorar vuestra movilidad y vuestra tonicidad lumbar. Recordad que estos problemas vienen dados muchas veces, se descubren porque hay un dolor lumbar. Así que si sigues mis consejos estoy seguro de que vas a estar mucho mejor. Y como siempre os decimos, espero que os sienten bien y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.